Bienvenidos. Para terminar lo que viene siendo las herramientas de modificación de objetos 3D o de polígonos, vamos a ver cómo podemos nosotros editar por medio de la selección de polígonos o selección por caras. Una edición algo muy similar a esto, ¿sí? Que ustedes deberían de saber lo básico. Para ello, voy a aplicarle a esta esfera. Voy a cambiar el color a un poquito, no sé, algo así. Color verde. Voy a aplicarle el modificador de Edit Poly. Y voy a seleccionar o activar el método de selección por polígonos o por caras. Que en este caso voy a poder seleccionar cada cuadrito, ¿no? Que corresponde a esta figura. Bien. Ahora voy a subir aquí el panel de comandos hasta que encuentre el grupo de herramientas de edición de polígonos. Al igual, muchas o algunas de ellas se repiten. En este caso el Extrude ya lo habíamos utilizado, pero funciona un poquito diferente. Vamos a ver qué es el Bevel, qué es el Bridge, qué es el Inset, el Outline, ¿ok? Y el Hinge from Edge. ¿Sí? Que son los más importantes para el modelado de 3D en el método de polígonos. Bien, vamos con el primero. Si yo selecciono, por ejemplo, voy a seleccionar un grupo de caras o de polígonos, en este caso son 9. Lo que voy a hacer es, voy a activar la herramienta Extrude, ¿sí? Y aquí lo que me va a permitir es extruir estas caras seleccionadas. Si yo muevo este valor, que ahorita está en ceros, se fijan, se está extruyendo. Es algo muy similar a los demás extrude que hemos visto hasta este momento. Solamente las caras seleccionadas se van a extruir. ¿Sí? Yo puedo ponerle 50 centímetros y se extruyen. ¿Okay? Le voy a dar a aplicar los cambios. Pero ahora fíjense qué pasa si yo vuelvo a seleccionar otros 9, aplico la herramienta Extrude, ¿sí? Y obviamente se aplica a la misma distancia porque guarda el valor anterior, en este caso de estos. Pero hay diferentes formas de extruir. Por default, que es aquí en esta casilla que está al inicio, por default es el método de extrusión por medio de en forma grupal, ¿sí? Por eso todas están pegadas y se están extruyendo todas, ¿sí? Pero ¿qué pasa si ahora yo le doy en la opción de local normals? Esto, group normals y local normal, se refiere a la orientación de las caras. Las normales es la orientación de las caras, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo le aplico que se extruya de forma local a las normales, que es la segunda opción? Y fíjense ahora cómo se ve el cambio. ¿Sí? Se ve que sí se extruyeron a la misma distancia, pero ahora se ve en forma de abanico. ¿Por qué se ve así y no como en la primera opción? Porque lo que está tratando de hacer el programa es extruir cada cara tratando de hacerle caso a la orientación de cada una de ellas. Por eso se ve en forma de abanico, ¿sí? Y en la otra no. En la opción de Group Normal, lo que hace es todas estas caras extruirlas todas hacia un mismo lado, hacia una misma dirección, ¿sí? Entonces, si yo quiero que se extruya a X distancia y que respete la orientación de cada cara, voy a obtener este resultado. Entonces le voy a dar a aplicar. ¿Ok? Entonces, ahora voy a rotar aquí la esfera, ¿sí? Voy a volver a activar selección por caras y voy a seleccionar otras 9 caras. Voy a volver a utilizar la herramienta Extrude, pero ahora voy a utilizar la última opción, que es By Polygon. By Polygon me va a permitir extruir cada cara de forma independiente. Ya no van a estar ni agrupadas. Entonces le voy a poner extrúyelas por cada polígono de forma independiente y se fijan, ahora me genera esto, una extrusión de forma independiente y
haciéndole caso a la dirección de cada cara. ¿Correcto? Le doy aplicar cambios. Ahí está. ¿Sí? Entonces, estas son las tres formas y las diferencias. El primero fue Group Normal, el segundo Local Normal y el tercero y último By Polygon. ¿Correcto? Pero vamos un poquito más allá. ¿Qué pasa si ahora quisiera... puedes seleccionar los de aquí arriba. Unos 6. Y ahora voy a utilizar la herramienta Bevel. Bevel es la combinación de escalar y extruir. ¿Sí? Entonces voy a activar las opciones del Bevel. Y al igual que el anterior, tengo los tres métodos de extruir, ya sea en forma grupal, en forma local o por polígonos de manera independiente. Ahorita lo voy a dejar de forma grupal. En la primera, en la segunda opción se refiere a la altura, qué tanto quiero que se extruya. Y en la tercera y última se refiere a qué tanto quiero que se escalen estas caras seleccionadas. Pero escalar ¿de dónde? En la parte superior. En este caso, si se fijan, yo puedo hacerlo más pequeño o puedo hacerlo más grande. ¿Sí? Entonces aplico el cambio, voy a agarrar otro 6. Bevel. Pero ahora voy a hacerlo por Local Normal. ¿Sí se fijan? O si yo le pongo By Polygon, entonces yo pudiera extruir. Por ejemplo, voy a exagerar un poquito más. Extruir y a la vez escalar. Para obtener algo así como si fueran unos picos, ¿no? O yo pudiera reducir la distancia de la extrusión y obviamente tendré que bajarle aquí el tamaño o la proporción de esas caras sin perder de vista el tamaño, ¿sí? Si ustedes se fijan, estas son más pequeñas. Si yo rebaso eso, lo que va a pasar es se va a traslapar esas caras y me va a hacer estas cosas extrañas, ¿no? Es lo que tengo que evitar todo el tiempo, ¿no? Que se traslapen esas caras y que se traslapen entre sí. Entonces, lo más que se pueda, algo así, ¿ok? Y aplico los cambios. Esto me permite hacer la herramienta Bevel, extruir y escalar al mismo tiempo. ¿Para qué me sirve la herramienta Bridge? La herramienta Bridge me permite unir caras que se vean entre sí. En este caso, si yo selecciono esta cara y por ejemplo trato de seleccionar la cara contraria, que pudiera ser esto, no estoy seguro, pero sí sé que es en la misma fila. ¿Qué pasa si yo le doy, en este caso, Bridge? Aquí, por excepción, le voy a dar clic directamente a la palabra Bridge. Un clic, y se fijan, me genera un hueco que va de lado a lado. ¿Se fijan? Se va de lado a lado y en automático me genera las caras interiores o las boquillas, si así lo quieren ver, ¿no? Me genera estas caras, que no es lo mismo si yo agarro esta cara y suprimo y agarro la cara posterior y también suprimo. En este caso no es lo mismo porque aquí yo veo al interior de la esfera, ¿sí? La ventaja de utilizar el Bridge es que me genera, que me las une, me genera huecos. Por ejemplo, aquí están desfasados, se fijan, están en diagonal. Y va a tratar de unir estas dos caras y me va a generar las caras interiores Bridge. ¿Se fijan? Ahí está. ¿Ok? Bien. ¿Para qué me sirve el Outline? Voy a seleccionar algunas cuantas. El Outline me permite simplemente escalar las caras seleccionadas. Simplemente escalarlas. ¿Ok? Por ejemplo, aquí les voy a escalar más pequeñas. ¿Sí? Me permite escalar Outline. Si yo vuelvo a seleccionar otras cuantas y le pongo Inset, me va a permitir escalar, pero si se fijan, me está generando caras nuevas, que en este caso son estas de aquí. Al igual puede ser por polígono, si se fijan, de manera individual. Puedo generar más caras de forma individual o de forma grupal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a cancelarlo. ¿Qué pasa si yo quisiera simular aquí unas ventanitas? Entonces le doy en Inset. Le pongo que sea de forma individual. Entonces aquí parecería, le doy a aplicar,
Aquí parecería, le doy suprimir, parecería que hice una ventana, ¿no? Para eso me sirve el inset. Ok, bien, por último, voy a aplicar, desactivé ahorita el Edit Poly. Voy a generar, por ejemplo, un plano. Sí, un plano común y corriente, nada especial. Voy a aplicarle un Edit Poly y voy a activar la selección por caras. En este caso es esta cara. Y quisiera, por ejemplo, simular que se extruye esta cara, pero que sea de forma radial. Por ejemplo, para eso voy a utilizar la herramienta Hinge from Edge. Le voy a dar clic al botoncito que está del lado derecho para que me muestre las opciones de la herramienta. ¿Y para qué me sirve esto? Esto me sirve de la forma siguiente. Primero, tendré que seleccionar la arista. En este caso, la arista donde quiero que me sirva como pivote para a su vez extruirla sobre ese pivote. Primero, voy a darle clic en la última opción, que en este caso se llama Pick Hinge, ¿sí? El que me va a hacer el efecto de bisagra. Bisagra es la palabra hinge. Entonces le voy a dar clic. Si se fijan, no sé si lo alcanzan a percibir, pero se ve ahora en un tono azul o en un contorno azul. Y le voy a dar clic sobre la arista donde quiero que me haga el efecto de bisagra, donde quiero que sea el pivote. En este caso quiero que sea mi pivote esta orilla. Le voy a dar un clic ahí. Se fijan, ahora este circulito me aparece con un punto azul. Eso me indica que ya tiene seleccionada la arista que me va a servir como pivote. Por lo tanto, ahora en la primera opción que hice ángulo, lo que va a hacer es extruir. ¿Se fijan? Está extruyendo y esta arista me está sirviendo como pivote. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo lo quiero? Esto se refiere a grados. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo lo quiero 90 grados? Y quisiera que esta no sea en línea recta, que no sea un triángulo, quisiera que sea una curva. Por lo tanto, en la segunda opción voy a agregar segmentos. Al igual que la herramienta de selección por aristas, si ustedes recuerdan en la herramienta chamfer, si yo agrego más segmentos, voy a empezar a suavizar. Por lo tanto, me va a dar la sensación de curvatura. Entonces, yo pudiera tener algo así. Le pongo aplicar los cambios. Y yo ya tengo algo similar a esto, ¿sí? Como si fuera, no sé, un tipo de ducto de aire acondicionado. ¿Ok? Entonces, si yo lo combino con la selección de esta cara y yo activo la herramienta de extruir, entonces yo pudiera extruir esto hasta acá. ¿Sí? Ahora ya estoy utilizando varias herramientas al mismo tiempo. Le pongo que sean 100 centímetros. Aplicar. Ahora quiero que haga esta cara se extruya en forma de bisagra hacia arriba. Entonces voy a activar la herramienta Hinge from Edge. En este caso, quiero que sea de bisagra. Clic ahí y muevo el ángulo. Se fijan, ahí lo tengo. Pero por ejemplo, ahora quiero que sea algo así. Ok. A lo mejor no necesito tantos segmentos. Y aplico los cambios. Y nuevamente con la herramienta Extrude extruyo ahora sobre ese ángulo, ¿no? Y termino los cambios. ¿Correcto? Si yo quisiera simular que esto es hueco, entonces pudiera yo ayudarme con la herramienta de Bevel. Acuérdense que la herramienta Bevel es extruir y escalar al mismo tiempo. Voy a activar la herramienta Bevel. Tengo seleccionada esta cara. Y primero voy a escalar, que es la última opción. Escalo esta cara, ¿se fijan? Aquí yo puedo escalar. Por ejemplo, yo determino más o menos el espesor de la lámina o del ducto, por así decirlo. Por ejemplo, algo así. Y ahora voy a utilizar este botón de en medio que no he utilizado, que es una cruz. Esta cruz, le estoy diciendo al programa que quiero que aplique el cambio, pero quiero seguir utilizando la herramienta, ¿no? Que no la cierre. Entonces le voy a dar un clic. Regreso el valor a 0. Es bien importante que siempre que utilicen este botón de agregar más cambios, siempre que le den clic, regresen el valor a 0. Recuerden, es clic derecho aquí. Se resetea a 0 y ahora simplemente voy a extruir hacia adentro. ¿Sí? Y eso es todo. Ahora sí, le pongo en la palomita que aplique el cambio y cierre la opción. ¿Se fijan? Ahora
en cierta perspectiva va a simular que está hueco, pero en realidad no llega hasta abajo. ¿Sí? Entonces, espero que haya quedado más claro, y con esto terminamos lo que viene siendo las herramientas de edición de objetos 3D por medio de la herramienta Edit Poly.